¿Ya? Bueno, entonces le damos la bienvenida a esta nueva clase. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que eran las centrífugas, ¿verdad? Vamos a recordar brevemente lo que habíamos visto. Habíamos dicho, bueno, la gracia de las centrífugas es que pueden separar cuerpos, microorganismos, partículas en un amplio rango de tamaños, ¿verdad? Desde cosas que son visibles al ojo humano hasta virus, que son bastante más pequeños. Un poco aborda mucho más allá que las operaciones que ya habíamos visto, que eran filtración tradicional y micro y ultra filtración. Así que esa un poco es la ventaja. Y es porque no solo utilizan la diferencia de tamaños de las partículas, sino que también la diferencia de densidades que hay entre el sólido y el líquido, inclusive estas operaciones de separación, estas centrífugas pueden hacer separación de líquidos, ¿verdad? Entonces, bueno, vimos la ecuación de diseño un poco, estuvimos viendo, como les decía, se usa la centrifugación principalmente para separar sólidos de líquidos, pero también líquidos de líquidos. Y es porque claramente hay un campo centrífugo que es donde esto generalmente gira. Entonces, habíamos visto ecuaciones de diseño, partimos con las más simples, que eran las centrífugas de botella, que son como las de laboratorio, y en particular aquí nosotros conocemos varios tipos de laboratorio, pero estamos pensando en unas que parten inicialmente con esto que se llama un rotor basculante, porque se mueve, se sube, ¿ya? Entonces cuando partimos, ponemos la botella llena con el líquido, pero esto empieza a girar y rápidamente se va a posición horizontal, como está aquí abajo. No veo. Voy a ver si puedo poner el puntero láser. Ahí. Aquí. Entonces se va a posición horizontal. Entonces dijimos, nosotros vamos a ver el diseño y lo que generalmente esperamos, determinamos es cuánto tiempo tenemos que estar centrifugando, esperando que las partículas, la última partícula, o sea, la que está más lejos de irse al fondo, esa es la que se demora más tiempo. Entonces hacemos el diseño para esta última partícula. ¿Ya? Entonces habíamos visto la ecuación, van a tener que ahí creerme o recordarlo, que habíamos visto que la velocidad con que se mueve una partícula bajo un campo centrífugo va a ser en esta dirección radial, y habíamos visto, porque habíamos visto que era una igualdad de fuerzas, ¿verdad?, entre flotación y roce, y decíamos que para este caso la velocidad con que se mueve en ese sentido va a estar dado por el diámetro de la partícula al cuadrado, dividido por 18 veces la viscosidad del líquido en el que está sometido, la diferencia de densidades entre el sólido y el líquido, el radio de la centrífuga en este caso, y la velocidad angular a la que se está operando. Entonces estas dos de acá son características de la centrífuga, y estas de acá son características de la suspensión sólido-líquido que se quiere separar. Y de hecho, hay una relación entre todo esto que llamábamos que es la velocidad de sedimentación, que es todos estos términos que están acá, divididos por G, ya es la velocidad, multiplicado por G, es la velocidad de sedimentación, que es característica de una partícula en un determinado medio. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, nosotros habíamos dicho en la clase anterior, vamos a quedarnos con esas dos partes de la ecuación y las vamos a integrar, y ahí teníamos por fin una ecuación que nos permite, como bien dice, determinar tiempos, cuánto tiempo se va a demorar en la partícula que está lo más alejado posible del fondo de esta botella, porque la idea es que todo el sólido migre, o sea, se vaya a esta parte de acá. Entonces vamos a ver, ese es el R3, y el R1 es cuánto es la diferencia desde el eje hacia donde partió, una cosa así, como la posición inicial. Tenemos la ecuación, como les decía, que nos permite determinar tiempo que tendríamos que tener centrifugando dada una determinada velocidad angular. Lo que hay que tener ojo aquí, que estos son velocidades angulares, y uno suele decir que esto gira en RPM. Entonces hay que cambiar las velocidades angulares a RPM, ¿verdad? Ese es el punto importante. Ahí hemos visto un ejemplo que vimos en la clase anterior, ahí se los dejo propuesto, y después pasamos a otro tipo de centrífuga, esa que les mostré recién,
era más una centrífuga de laboratorio, esta ya es una centrífuga industrial, es una centrífuga tubular, y como su nombre lo dice, es un tubo, ¿ya? Donde aquí al centro se inyecta la suspensión que se quiere separar, esto empieza a girar y aquí se va formando esa pasta, porque acuérdense que aquí no es una torta, es una pasta, y el líquido libre de sólidos o parcialmente libre de sólidos sale por la parte superior y después se recolecta. Esto tenía la gracia que tienen como un tipo de rascador, dice ahí, no, rasador, dice ahí, que va soltando esto, aquí llaman torta, pero bueno, es más como una pasta. Entonces, aquí el diseño, para obtener la ecuación de diseño es un poco más complejo porque ahora hay un movimiento en dos direcciones, ¿verdad? Porque está la alimentación que ingresa en esta parte, la alimentación que viene a un cierto caudal Q, llega, no sé si tengo una... Llega entonces, aquí se forma como un halo, yo les digo porque esto está girando, entonces el líquido, la suspensión claramente forma como un vacío aquí y el líquido se centra en este otro halo. Entonces tenemos un R1 que es un radio donde se inicia el líquido y el R3 que es el fondo de la centrífuga. Este R1 es difícil de medir realmente, entonces se trabaja más con un radio característico, que es a veces normalmente es el radio de la centrífuga. ¿Ya? Entonces va a haber un movimiento, como les decía, en el eje Z y un movimiento en el eje R. El movimiento en el eje Z, si queremos calcular la velocidad con que se mueve aquí esta suspensión y en particular las partículas en el eje Z, va a ser una velocidad que es un dz dt, y como velocidad en ese sentido es simplemente caudal Q partido por área. Y el área es el área de esta zona, ya de este anillo que está aquí. Por eso que es pi por R3, el máximo de la centrífuga, al cuadrado, menos R1 al cuadrado también. ¿Ya? Eso es por la posición Z. Ahora también está el movimiento radial, en este otro sentido, que se debe justamente a esta centrifugación que se está haciendo. Entonces, a este campo centrífugo que se está generando, que es justamente ese BR, que ya le habíamos dicho que es un DR a DT, que está dado por la expresión que le había mostrado recién. Entonces aquí hacíamos un montón de movidas matemáticas, por decirlo así, porque queríamos en realidad tener una razón de cómo se mueve la partícula tanto en la dirección R como en la dirección Z. Entonces hacemos un DR a DT y un TZ a DT, lo que equivale a una razón entre las dos velocidades, tanto la radial como el eje Z, y nos queda esta expresión que está acá, que obviamente nuestra idea es integrarla. Pero, porque esto es un poquito más complejo, nosotros decidimos en realidad trabajar con un término simplificado. Si se fijan aquí, va a aparecer, al integrar esto, va a aparecer este término de R3 al cuadrado menos R1 al cuadrado y partido por el logaritmo, por la integración. Entonces vamos a hacerlo igual a 2 veces un R cuadrado característico. Y ese R es como el promedio de los dos R. Si no conocemos R1, que es difícil de conocer, vamos a usar directamente mejor el radio total de la centrífuga. Y con eso, cuando se integra, se llega a esta ecuación de diseño, ya que nos dice que el caudal que queremos procesar va a depender de la velocidad de la partícula, la velocidad de sedimentación de la partícula, que es característica de ella, y de las condiciones a las que se esté operando el sistema. ¿Ya? Va a depender de las características de la centrífuga, donde L es el largo, R es este radio característico, y omega es la velocidad angular. ¿Ya? Y aquí, todo este término que está acá, lo llamamos sigma. Sigma, para este caso, de una centrífuga tubular, tiene esta expresión. Y yo les decía, esto es como cuando uno tiene un filtro y determina el área. Aquí, cuando uno tiene una centrífuga, se da un sigma. ¿Ya? Sé que esta parte aquí es como media bruja, pero revisen el desarrollo que habíamos hecho. No sé si hay consultas hasta acá. ¿No? ¿Estamos claros? No. Ya. Entonces, vamos a pasar al otro tipo de centrífuga,
que es la de discos, que es la gracia que tiene, que permite separar mucho más flujo de repente, porque son varios discos. Esto, si lo ven aquí, son discos que están todos concéntricos. Entonces lo que pasa es que si no se alcanza a atrapar en una primera disco, pasa al segundo y así atrapo más sólido. Y tiene la gracia que tiene inclusive un sistema como de descarte continuo. Entonces estas centrífugas de disco, algunas pueden ser, si tienen salida de sólido, pueden ser continuas tanto en la salida del sobrenadante, líquido en sol, libre de sólidos, como del sólido en sí. Entonces por eso se hablan continuas. Ahora, para esta se hace un análisis parecido al que mostré recién, que habíamos visto en la clase anterior, pero hay que considerar en la ecuación el número de discos y que estos tienen un cierto ángulo, ¿ya? Cada uno de estos discos está en un cierto ángulo respecto a la vertical. Entonces eso hace, si se fijan, cuando uno hace determinación de las velocidades, en realidad modifica el eje, como lo gira por ese ángulo. Entonces, cuando uno hace el desarrollo, ahí yo les tengo propuesto, si alguien quiere mirar cuál es el desarrollo, puede revisar en este libro el Velter, que está disponible. Y la expresión a la que llega es un poco más corchuda, por decirlo así, un poco más compleja que para la de canasta o tubular, sino que la de centrífuga de discos también tiene el caudal que se puede procesar, va a depender de la velocidad de sedimentación de las partículas en esta suspensión y de todos estos parámetros de la centrífuga en sí. 2pi nd es el número de discos, todos los discos que tenga. Omega, la velocidad angular a la que esté girando. Aquí los radios se pueden medir sin problema porque el R1 es donde empiezan los discos y el R3 es el total de la centrífuga, así uno los puede ver claramente. Y el ángulo lo conoce. A uno cuando tiene la centrífuga por catálogo está dado toda esta información. Y si se fijan es la ecuación, si uno la ve así como desde fuera, también es una velocidad de sedimentación por este sigma clásico de la centrífuga de discos. ¿Ya? Entonces esa es la ecuación para este sistema. Como les digo, si alguien quiere revisar el desarrollo, es un poco más complejo que el que vimos recién, un poco bastante más complejo, pero ahí está desarrollado. Y habíamos visto un ejemplo en la clase anterior, donde calculamos justamente un caudal que se podía procesar, ¿verdad? Y yo les había dejado esta pregunta, que damos de que si uno tiene un microorganismo completamente desconocido, ¿cómo uno puede calcular la velocidad de sedimentación? No sé si lo pensaron, ¿tienen alguna propuesta? Yo al menos no vi esa clase, así que no estoy muy al tanto. Bueno, por lo menos ya, está bien, sí. Era 18 tampoco. Igual, como que dentro de lo que se me ocurre, podríamos como probar con distintas velocidades y hacerlo si es que hubiera como la disponibilidad de tiempo. Y si no, quizás ver qué tan parecido es este microorganismo, si es que conocemos sus características a otro quizás, que haya como en bibliografía. Claro, podríamos, uno normalmente cuando está haciendo algo así, lo primero que podría hacer es buscar justamente algo parecido a lo que uno tiene en bibliografía. O sea, nunca están todos los microorganismos, nunca está toda la información, pero siempre uno tiene que tratar de, para el diseño hay que buscar algo parecido. Entonces lo primero es si se parece a algo que hay en la bibliografía, y ahí buscar la velocidad de sedimentación. Luego, bueno, si no hay nada parecido, podríamos, y tuviéramos una centrífuga, podríamos hacer lo que dice la compañera. Podríamos pensar en la ecuación más simple. Una tubular, por ejemplo, seguramente podríamos tener todos estos datos claros, podríamos ir midiendo caudales, y podríamos de aquí despejar este término, ¿verdad? Porque trabajamos para varios caudales diferentes, y podríamos determinar aquí, tendríamos que ir cambiando la velocidad de giro, por ejemplo, y podríamos determinar esta velocidad. Ahora, lo último, lo otro que podríamos hacer es simplemente tratar de medir cuánto tiempo toma en sedimentar, ir midiendo ahí con un cronómetro, ir viendo cuánto tiempo se demora, y ese sería tiempo y
distancia, si es que fuera factible verlo. ¿Ya? Esa sería una alternativa. Si fueran células, quizás teñir alguna cosa de ese estilo. Entonces siempre se puede hacer algún tipo de experimento para poder determinarlo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una opción de eso. Eso se los comento porque normalmente uno después tiene los talleres de proyecto y cosas así, y hay que definir una centrífuga y pucha, y el microorganismo que estoy trabajando no es conocido, entonces para que tengan algunas ideas de cómo hacerlo, ¿ya? Para si estoy trabajando con un microorganismo diferente. ¿Ok? Bueno, y lo que vamos a ver hoy día es escalar, ¿ya? Porque uno también lo que hace es hacer el diseño a una escala, pero después quiere trabajar con un caudal mayor. Entonces, hay generalmente dos tipos de métodos, uno cualitativo y uno cuantitativo, para hacer y determinar cuál es la mejor centrífuga que podría usar, o cómo debería ser esa centrífuga. El método cualitativo es un método de una estimación gruesa y es más que nada como para descartar cuáles no me servirían, porque uno tiene hay muchas centrífugas en el mercado, por ejemplo, y uno podría partir descartando de un set que ya eligió por precio, por alguna característica, descartar cuáles podrían no ser, y ir acotando las que les interesan. Entonces para eso se trabaja con un coeficiente de dificultad que tiene una separación dada, que se llama GT, ¿ya? Y G ya lo habíamos visto tiempo atrás, ¿se acuerdan? Es la velocidad angular al cuadrado por un radio característico de la centrífuga partido por G, la velocidad, la aceleración de gravedad. Y eso por el tiempo, ¿ya? Entonces la gracia es que este GT está dado para varios tipos de microorganismos, ¿ya? Células eucariontes en general, cloroplastos, desechos celulares, y así hasta cosas muy chiquititas. Entonces aquí nos dice cuán difícil es separarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llego y tengo mi centrífuga, ¿ya? Que es capaz de girar a una cierta velocidad y tiene un cierto radio característico. Y lo que hago, ya, supongamos que quiero separar células eucariontes y calculo este pedacito de acá y lo que despejo es el tiempo. ¿Ya? Si fijan, esto me va a dar un tiempo. Entonces, si ese tiempo es un valor razonable, ¿ok? Esa centrífuga me sirve. Si el tiempo es muy alto, no sé, pues me dice que tengo que estar días centrifugando, no, entonces esa centrífuga no sirve. Es un primer criterio para seleccionar centrífugas. ¿Se entiende la idea? Entonces yo lo que aquí normalmente hago es despejo el tiempo. Me va a dar en segundos, yo lo llevo a, ok, hay procesos que son largos. El otro día nos hablaban de algunas cosas que toman 8 horas, ¿ya? Pero son muy extremos. Normalmente para separar células uno no podría tomar más allá de media hora en un sistema refrigerado. Entonces, uno ahí estima, si estos tiempos son muy grandes los que me calcula, esa centrífuga con esas características no me sirve, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea de este criterio cualitativo. Entonces, de así yo acoto un poco el universo de centrífugas que podría usar, y luego viene ya un criterio más específico que es un método cuantitativo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Ya dijimos, si se acuerdan, revimos recién las ecuaciones de diseño, tanto para la tubular como para la centrífuga de discos, y siempre era la velocidad de sedimentación por este sigma de esa centrífuga, ¿ya? Entonces, si de alguna forma yo puedo relacionar dos centrífugas, puedo comparar dos centrífugas de diferente tipo inclusive, ¿ya? Y de alguna forma lo que hago, estoy comparando las velocidades de sedimentación. Si se fijan, si yo hago Q partido por sigma, me queda la velocidad de sedimentación. Pero aparece aquí un término de eficiencia, porque no todas las centrífugas son iguales de eficientes. La más eficiente, la que separa 100% los sólidos, es la de botella, que es la de laboratorio. Esa tiene una eficiencia del 100%. La tubular tiene una eficiencia del 80% y la de disco un 55%. Entonces aquí, dependiendo de qué tipo de centrífuga yo tengo, aquí voy a colocar la eficiencia. Entonces, yo por ejemplo, si quiero escalar de un sistema a otro,
veo esta ecuación y la idea es mantener estas velocidades de sedimentación de alguna forma. Entonces, si a una escala tanto procesé tal caudal con una centrífuga de estas características, si yo cambio la escala, podría ver qué tipo de centrífuga necesito para procesar este caudal más alto. Y la gracia de incluir las eficiencias es que podría comparar, por ejemplo, centrífugas tubulares con centrífugas de disco. Entonces me puedo comparar diferentes tipos de centrífuga porque tengo la eficiencia de por medio. ¿Okay? Aquí hay algunos valores de estos sigmas, como les decía, en metros cuadrados. Esos sigmas son valores grandes de repente. Aquí, bueno, hay tubulares, de disco, hay unas intermitentes y unas decantadoras que no vimos en la ecuación, pero también podría uno pensar en estas otras centrífugas. Así no tiene el dato, podría ocupar unos valores en estos rangos. Entonces, para poder ver cómo funciona esto, vamos a ver este ejemplo. ¿Ya? Y ahí les voy a pedir a ustedes que me ayuden a cuál creen que es la mejor centrífuga. Aquí hay un experimento, se hizo pruebas de laboratorio para definir los parámetros de escalamiento para el procesamiento de una suspensión de material celular. En el experimento a nivel de laboratorio se procesaron 3,3 litros por minuto de una suspensión de Escherichia coli en una centrífuga tubular de 12,7 centímetros de radio interno y 73 centímetros de largo, trabajando a una velocidad de rotación de 16.000 RPM. Las velocidades de rotación son altas. Entonces, después queremos escalar. Ahora, no solo queremos procesar 3,3 litros por minuto, sino 800 litros por hora. Y para eso, para la misma suspensión, y para eso tenemos estas tres opciones de centrífuga. Son tres centrífugas de disco, que tienen diferentes números de discos. El radio externo es el mismo y el interno igual, y los ángulos son las mismas. O sea, la diferencia entre las tres centrífugas son sus discos y la velocidad máxima a la cual pueden rotar. La primera a 500 RPM, a 5000 RPM, la segunda a 6500 y la tercera a 5000. Entonces, lo que nos preguntan es cuál de esas centrífugas nos serviría. ¿Ya? Este es más o menos complejo el desarrollo, así que se los voy a ir comentando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice primero? Nos están diciendo, nosotros nos preguntan cuál centrífuga tendríamos que elegir. O sea, tenemos que, de aquí, de esta ecuación, que es la que nos permite escalar una centrífuga con otra, nos piden calcular cuál debería ser el sigma de la centrífuga de disco. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos primero a ver cuál debería ser ese sigma y después vamos a ir a calcularlo a estas tres centrífugas que tenemos y vamos a ver cuál nos conviene. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, es calcular el sigma de la tubular, ¿ya? Porque aquí tenemos caudales, tenemos el caudal de, esto es de la centrífuga de disco que queremos procesar, la eficiencia la conocemos la eficiencia de la de tubular, el caudal de la tubular, pero el sigma de la tubular no lo conocemos, tenemos que ir a calcular. Aquí tenemos lo que conocemos, como les decía, el Q de la tubular lo conocemos, 3,3 litros por minuto, el radio característico es 12,7, el largo 13 centímetros y lo que tenemos es la RPM, no tenemos la velocidad angular. Entonces, tenemos que hacer ese cambio, acuérdense, siempre se nos olvida. Esta es la expresión del sigma de una tubular, es 2pi el largo, la velocidad angular al cuadrado, el radio característico al cuadrado. Ahí me quedó mal puesto. Ya, sí, perdón, ahí me quedó mal puesto, es al cuadrado. Ojo en eso, ahí está mal puesto. Ya, entonces tenemos 2pi r, 2pi por el largo, 73 centímetros, la velocidad angular, así que cambiamos las RPM, las multiplicamos por 2pi y las dividimos por 60 para que nos den en segundos, y tenemos el radio característico al cuadrado, y dividido por g. Entonces, nos dice que lo que nosotros necesitamos es un sigma, calculamos el sigma de la tubular, y que es de 2,12 por 10 a la 8 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Y lo vamos a pasar a metros para tenerlo en esas unidades.
¿Ok? Entonces, por ese lado, ahora vamos a mirar el escalamiento. En la escala de laboratorio teníamos un Q tubular de 3,3 litros por minuto, que equivalen a 200 litros por hora, y a la escala industrial queremos un caudal de 800 litros por hora. ¿Ya? Entonces volvemos a la ecuación que teníamos antes, la grande, ¿ya? Tenemos el caudal de la de disco, 800, vamos a ir viendo cómo lo reemplazamos, la eficiencia, un 55%, en el caso de la tubular, tenemos una eficiencia del 80%, el valor del sigma que lo habíamos calculado recién, anteriormente, ahora no, ¿sí? 2,12 por 10 a la 18, lo dejamos en centímetros también, y el caudal que procesamos son 200 litros por hora. Entonces, con eso nosotros decimos, ok, nosotros necesitamos una centrífuga de discos que tenga un sigma de 1,2 por 10 a la 9 centímetros cuadrados. Que también lo podemos poner en metros. ¿Ok? Ahora entonces viene lo interesante. Tenemos que calcular el sigma de disco para las diferentes centrífugas que nos estaban ofreciendo. Y esa es la expresión para calcularlo. Ya tenemos que es 2pi por el número de discos, por la velocidad angular al cuadrado, por la diferencia de los radios al cubo y por la cotangente del ángulo partido por 3g. Yo eso lo hice y aquí se los dejo propuesto. Lo calculé con la velocidad de rotación máxima. Aquí cambié la velocidad y la velocidad angular, esta que está aquí, está evaluada justo en la máxima. Eso es importante, ¿eh? Usé ese valor y me dieron estos diferentes sigmas. La opción 1 me dio 6,2 por 10 a las 8, la opción 2 1,6 por 10 a la 9 y la opción 3 1,2 por 10 a la 9. Y este es el valor que yo necesito. Entonces, ahora les dejo la pregunta a ustedes, ¿cuál centrífuga consideran que es la adecuada? Yo votaría por la segunda, porque a pesar de que se pase, podemos trabajar a una velocidad que no sea la máxima y cumplir el sigma igual. Y así no forzamos la máquina a estar al máximo todo el rato. Ya, no sé si hay alguien... ¿Francisca lo apoya? Está muy al límite, dice. Sí. Aquí esto era truculento, porque uno dice, ah, sí, necesito 1,2 por 10 a la 9 y la 3 me da 1,2 por 10 a la 9, está diciendo por la 3, pero no, lo que dice el compañero y lo que apoya Francisca y los demás tienen razón. Como yo les decía, cuando hice este cálculo, lo hice justo con el sigma, con la velocidad de rotación máxima, o sea, o la velocidad angular máxima, entonces estoy justo como esforzando demasiado el equipo. Y uno, por mucho que lo ponga a ese valor máximo, siempre hay oscilaciones. Entonces, es mejor trabajar, tener la opción 2, donde no tengo que estar en la condición máxima, es cosa que yo baje un poco la velocidad de rotación y voy a tener el sigma que necesito. Así que efectivamente la opción adecuada en este caso es la opción 2. Así que no sé si queda claro más o menos el desarrollo, es como largo, ya es como el más complejo, pero esa es la orientación que uno da. Y así yo puedo escalar desde el laboratorio con esta centrífuga tubular que tenía, a ver cuál centrífuga de disco es la que me conviene. Profe, yo tengo una pregunta, una chiquitita. ¿Es que esa eficiencia es siempre la misma o depende del equipo? Así como si es entre, no sé, yo busco en un catálogo y ahí dice la eficiencia, ¿no? Claro, no, ¿Como estándar? sí, no, estos valores son bien estándar, ¿ya? Pero normalmente los catálogos te dicen, estos son como un promedio para varias tubulares, Ya. varias centrífugas de disco, pero si tú vas al catálogo de la centrífuga, ese te va a decir, porque has hecho experimentos, entonces te dicen, esta es la eficiencia de esta centrífuga, e inclusive te dice para partículas entre tal y tal rango. Entonces ahí tú puedes ser mucho más exacto, si tienes el catálogo. Entonces aquí lo que podrías hacer, inclusive si tienes esos datos, perdón, ay, no me quiere mover. Podría ir a la ecuación, pero de que me cayó.
podrías poner la eficiencia directamente que te dice el proveedor. ¿Ok? ¿Ya? No sé. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ah, perdón, es que me había confundido. Ya, qué bueno. Otro punto importante que tienen las centrífugas es que la potencia que consumen, ¿ya? Consumen bastante potencia por el hecho de girarlas, ¿ya? Y además hay un consumo energético alto porque hay que enfriarlas. Esto al ir girando se calienta y obviamente dado el material que nosotros tenemos, que es material lábil, hay que mantenerlas refrigeradas. Entonces ese es un problema importante. Entonces aquí también, para la potencia que vas a consumir, también los catálogos te dicen, porque es proporcional al caudal que proceses y a la velocidad y al cuadrado de la velocidad angular por el radio. Entonces este término le da bastante peso, ¿eh? Entonces ahí uno puede encontrar también, te dicen los catálogos de los equipos, te dicen cuánto valen estos alfa y cuánta potencia consume si gira a tal velocidad. Entonces ahí puedes tener un dato importante del consumo. Hay, como les decía, como les mostré algunos valores de sigmas, dependiendo aquí, bueno, tenemos, por ejemplo, depende de las tubulares para ciertos diámetros de ellas en milímetros, y para valores de sigma aproximados, bueno, está en metros cuadrados, aquí está en metros cuadrados. No hay muchas características todavía para centrífugas a nivel de uso biológico, ¿eh? Pero están estas que se usan mucho para el fraccionamiento de sangre, entonces aquí hay unos valores de precios, un poco antiguos, lo reconozco, pero uno puede ir actualizándolo. ¿Ya? Por hay unos criterios para actualizar precios, hay unos índices, así como el IPC, pero de equipos, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo han escuchado. Este justamente es para actualizar los precios. Tienes el precio al año 2020, 2021, tienes que tener el precio a un año anterior, y aquí están estos índices que aparecen en revistas o están estos costos, estos índices de diferentes costos de equipo. Entonces uno puede encontrar estos valores para el año que está el precio, para el año que lo quieres evaluar y para el año que tienes el precio, así que podrías escalarlo. Eso por si necesitan alguna vez cotizar así groseramente, por decirlo así. Andrés Cárdenas levanta la mano. Sí, profe, me ha dudado también en eso de aproximar groseramente, pensando para taller. Sí. Si nosotros tenemos una centrífuga y queremos saber finalmente su eficiencia, para poder, porque igual hay que trabajar con factores de diseño y todo, para ser como consistentes con eso, ¿el PERRI tiene información de eficiencias o qué bibliografía nos recomienda para eso? ¿Para el Mira, curso quizás? es mejor catálogos, de catálogos, y si no, usar directamente los valores que yo te di, ¿ya? De tubulares y de discos. Quedarte con esos valores de eficiencias. Si es que no tienes catálogo. Ahora, la gracia es que si de repente ahora uno se mete, googlea y te dan mucha información, todos estos equipos chinos te dan una chorrera de información de los equipos, así que igual ahí puedes encontrar eficiencias creíbles, por decirte así. Ya, bacán, gracias. Y para los precios, bueno, también te dan precios, pero si tienes precios no actualizados, puedes actualizarlos con esta ecuación y con estos índices, que también están en línea. Como te digo, es como un IPC. Así que uno puede actualizar un precio de un año a otro. Ya, bacán, gracias. Ya. Eso es lo que les quería contar respecto a centrífugas, ¿ya? Para que tengan una idea de precios, y con eso estaríamos ya como finalizando lo que es separación sólido-líquido, todo lo que vimos, y tendríamos hasta aquí la materia del primer control, que es el próximo miércoles. ¿Ya? Entonces, entraríamos hasta aquí, en el control entraría lo que es intercambio de calor, bombas, filtración, operaciones de membrana y centrífuga. ¿Ya?
así que vamos a tener un ejercicio de centrífugas el miércoles y después viene el control. No sé si tienen consultas hasta ahí, porque ahora vamos a cambiar un poco de tema a otro tipo de operaciones que son necesarias también para la producción de bioproductos. Bueno, si no, vamos a pasar a la otra, que yo según yo la tengo por aquí. ¿No están así? No, tengo que dejar de compartir. Veamos si ahora no funciona. No. Vamos a pasar ahora a lo que es rompimiento celular. ¿Ya? Ahora vamos a ir a otra línea, como les digo, que es rompimiento celular. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un caldo de cultivo, tenemos una fermentación, nosotros ya dijimos, bueno, vamos a tener la fermentación, ¿ya? Vamos a irnos por el lado difícil, donde nos vamos a que esta fermentación tiene células, entonces lo primero que vamos a hacer es separar las células del sobrenadante. Pero el producto que nos interesa está dentro de las células, entonces tenemos que romper las células. Entonces vamos a ver aquí qué formas hay de romperlas. No sé si a ustedes les suena, han trabajado alguna vez, ¿se les ocurre qué formas hay de romper células? ¿De forma mecánica o química? Claro, hay formas mecánicas y formas no mecánicas, vamos a llamarlo así, donde es entre esas no mecánicas pueden ser colocarle algún compuesto químico, colocar alguna enzima, ¿verdad? Cosas de ese estilo. Entonces lo que vamos a ver hoy día es por qué romperlas y cuáles metodologías podemos usar. Me quiere cambiar la slide. Ahí sí. Entonces, claro, justamente por lo que decía, uno podría interesarle un producto extracelular, entonces no hay para qué romper las células, hay antibióticos, enzimas extracelulares, algunos polisacáridos y algunos aminoácidos que salen fuera, ni un problema, eso nos quedaríamos bastaría con la separación sólido-líquido, nos quedamos con el líquido, las células no nos interesan. Pero si tenemos estos productos intracelulares que normalmente se generan cuando tenemos células modificadas genéticamente, porque como se sobreexpresan, muchas veces quedan en el interior de la célula, formando inclusive cuerpos incluidos. También hay lípidos que no suelen salir y algunos antibióticos quedan dentro y aquí tenemos que romperla. O sea, en este caso tenemos que romperla. Si queremos la biomasa completa, no. Y hay algunos esteroides que son interesantes que tampoco hay que romperla. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que fijarnos un poco en la estructura que ustedes ya conocen de las células. Si son procariontes, ahí tenemos las proteínas están en una solución y lo que más nos interesa de eso es un poco las capas que tiene, porque dependiendo de las membranas que estén envolviendo a este microorganismo es el proceso un poco que tenemos que hacer. Y ahora, dado que nosotros, bueno, muchos productos se generan en Escherichia coli, en Bacillus, entonces es importante conocer esas capas. Entonces tenemos, por ejemplo, las células gram negativas y las positivas, ¿verdad? Aquí entre las negativas están el Escherichia coli y entre las positivas están los bacilos. Y esas son un poco las diferencias en las diferentes capas que tienen en sus membranas. En el caso de las gram negativas, tienen esta membrana externa, que es gruesa, ¿ya? Que está compuesta por proteínas y lipopolisacáridos. Entonces ahí uno tiene que buscar cómo romperla. Bueno, romperla y más que nada pensando un poco en un método un poco más suave, que es como permearla, ¿verdad?
Después viene este peptidoglucano, este espacio periplasmático y después la membrana plasmática. Entonces son varias capas las que hay que ir rompiendo. ¿Mm? Y la membrana periplasmática, la membrana plasmática va a tener normalmente estos fosfolípidos que tienen dos zonas, una zona hidrofóbica y una hidrofílica, entonces uno de alguna forma busca alternativas de ir disolviendo esas partes de la membrana, ¿ya? Y por el otro lado, las gram positivas, como decíamos, tienen solo este peptidoglucano, la membrana de peptidoglucano, este espacio periplasmático quizá un poco más angosto y la membrana plasmática. Entonces son, como decirlo así, un poco más simples de romper, porque les falta la capa externa que era como más gruesa. Pero igual uno busca alternativas de agentes, por ejemplo, químicos, que puedan ir disolviendo estas diferentes capas. Ahora, bueno, las funciones que tiene cada una de estas membranas normalmente son, la externa es proporcionar resistencia mecánica, por eso que hay microorganismos que cuestan mucho romper. Vamos a ver, por ejemplo, que las microalgas son muy complejas de romper, entonces hay que buscar alternativas mucho más fuertes. Y después hay otras membranas más suaves, que son como las más débiles, como la plasmática, que inclusive son más que nada para controlar la permeabilidad de la célula. Entonces ahí, cuando no se tiene esta membrana externa, esto es un poco más simple de romper, ¿ya? Ahora, la situación se complica un poco cuando estamos pensando en células eucariontes, que por alguna razón nosotros queremos utilizarlas, porque aquí hay muchos más organelos que también tienen sus propias membranas, y en algunos casos nosotros queremos algún compuesto que está dentro de ese organelo, entonces hay que llegar a hacer etapas o procesos más agresivos para romper inclusive las membranas de ese organelo. Entonces ahí vamos a tener que revisar que son procesos más agresivos, y el problema de ser más agresivos también son más agresivos con el producto, ¿ya? Entonces, como decimos, hay diferentes formas de romper y son diferentes para eucariontes y procariontes. Y los métodos, alguien me dijo que conocía químicos y mecánicos. No sé si me pueden ayudar un poco más con esa descripción. ¿Les suenan algunos? ¿Lo han usado algunos? De los... No. Bueno, Ricardo, dale. El no mecánico puede ser hidrólisis por encima. Ya, una permeabilización enzimática. Claro. ¿Ya? ¿Sí? De los mecánicos estaba, por ejemplo, el de bolas, o no me acuerdo del resto, pero eran como romper como bruscamente la membrana. Como Ya, con claro. agitación, ¿no? Sí, Con sí, de hecho, prensas. sí, hay algo parecido que son los homogeneizadores de alta presión. Sí, entonces, miren, la idea aquí siempre es romper la célula para que se libere lo que está dentro, ¿verdad? Y como ahí bien dice, los procesos de bioseparación, bueno, se inician, ya dijimos, con la separación de la biomasa del resto del cultivo, y hay muchos casos se encuentran en el medio y en el otro hay que romper, como que dice aquí abajo, para liberarlo. Y entonces, inclusive a veces hay que se llega a que hayan cuerpos incluidos, que ahí en realidad rompe todo y uno libera el cuerpo incluido, después hace todo un procesamiento adicional. Ahora, los equipos que se utilizan para esto puede ser ruptura o permeabilización, y como les decía, son operaciones que vienen de otras áreas, ¿eh? No son tan biológicas, por eso que los métodos no mecánicos son como tan violentos, porque vienen del área de alimentos, de pinturas y pigmentos, donde no interesaba mucho que se mantengan las características del producto. Entonces se genera, como ejemplo, muchos esfuerzos de corte, mucha liberación de energía y cosas así. Entonces, ¿cuáles son los que qué es lo que uno tiene que tener cuidado? ¿Por qué? Porque los métodos que se utilizan, por ejemplo, son algunas veces como químicos, como decía, o no mecánicos, colocar algún álcali, algún solvente, un detergente o una enzima. Entonces uno tiene que ver que mi producto
pueda resistir esto. Si yo voy a usar alguno de estos elementos, el producto que se va a liberar tiene que resistirlo porque voy a tener que agregarlo y mi producto va a salir a ese medio. También, si me voy por el otro lado, por los métodos mecánicos, generalmente hay una temperatura muy alta o un alto esfuerzo de corte. Entonces ahí tengo que tener también ojo que mi producto resista una cierta temperatura y un esfuerzo de corte alto. Y dependiendo de cuál sea la técnica, es que de qué tamaño van a ser los desechos que se van a producir, que después voy a tener que volver a separarlos del resto. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos métodos. Voy a partir por los comentarles cuáles son los mecánicos. Los mecánicos, como decía ahí alguien, son bien fuertes, ¿eh? En realidad son como de mucha fricción. Muchas veces, claro, hablamos de prensa, pues se aplica una gran presión, o a veces también escuché decir bolitas. Claro, hay colisiones con bolitas, uno le pega así para romperla. Como ahí bien dice, se usa ultrasonido, homogenizadores, molinos de bola, y son súper agresivos con las proteínas, inclusive con la de interés. Entonces, por eso es un poco complejo escalarlos. Aquí tenemos la lista de los métodos. Los que están en rojo son los que se utilizan a mayor escala, y los que están en negro son los que se utilizan a nivel de laboratorio. Vamos a ir viéndolos cada uno, pero por ejemplo, los homogeneizadores de cuchillo son como las jugueras y rompen las células. Tienen un efecto moderado, el efecto sobre el producto es moderado y son costos moderados. Y rompe tejidos y células animales. Los homogeneizadores a alta presión, aquí son unos equipos donde las células se ven obligadas a pasar por espacios muy pequeños, orificios muy pequeños, como dice ahí, y se genera una fuerte presión y un fuerte esfuerzo de corte, entonces se revienta. El sistema suele calentarse mucho, por eso que dice ahí que es un estrés muy fuerte, son operaciones moderadas y se usa a gran escala. El ultrasonido se genera cavitación, voy a explicarlo, y hace que las células se rompan. También es un esfuerzo, un estrés fuerte para el producto, y sus costos eran caros, por eso dice caro a moderado, porque se empezó mucho a utilizar para romper microalgas, para producir biodiesel, ¿eh? Un boom de eso, y eso hizo que los precios bajaran porque se generaron mucho más equipos. También está la molienda, hay dos tipos de molienda. Una molienda que es como con algún abrasivo, con algún agente que rompe, que bolitas o cosas así, pero a una escala pequeña, que tiene un costo moderado, un estrés moderado, no es muy alto y es muy barato. Y está con molinos de bola, que es una estructura un poco más compleja, donde es un cilindro con ejes y varitas y bolitas, que las bolitas chocan con las células y las rompen. Hay un fuerte esfuerzo de corte porque hay muchas choques y eso genera mucho calentamiento, entonces hay que tener ojo con eso. Estos son principales los mecánicos que los mecánicos, perdón, que los voy a definir un poquito más adelante. ¿Sí? Una mini duda. Los que estaban en negro, ¿es difícil escalarlo o es como muy caro? Son operaciones difíciles de escalar, en realidad, y son, al final terminan siendo caras si uno los lleva a gran escala. Se usan más a nivel de laboratorio. ¿Ya? Pero los que más se usan para nivel industrial de los mecánicos, como está bien, el homogenizador y el molino de bolas. Y los no mecánicos son un poco lo que me comentaban. El primero que hidrólisis, claro, hidrólisis, permeabilización con enzimas. Aquí se rompen algunos compuestos de las membranas, entonces se hacen como hoyitos. Las células generalmente no quedan viables, ¿ah? Es súper suave, ¿no? Porque es muy específico, una enzima específica que degrada algún compuesto de la membrana que a veces no tiene nada que ver con mi producto de interés. Así que es una buena opción, pero sí es muy caro porque son enzimas, hay que producir esas enzimas. Así que se ha tratado, cada vez se utiliza más porque se clonan las enzimas y está mejor, pero igual es complejo. Otra opción son los shock osmóticos, que vamos a verlo ahí, que es en realidad en esencia es meter la célula en un volumen grande de agua, y ahí las células se hinchan y se revientan.
Es un proceso muy suave porque es solo agua, barato, pero tiene el problema que la célula tiene que ser frágil. Por eso, por ejemplo, se utiliza para romper glóbulos rojos y cosas así, pero no microorganismos es difícil porque ellos están metidos en agua y no se rompen. Se puede usar también solubilización usando detergentes. Puede ser es suave también, pero es un poco caro. Los detergentes son caros y ahí aparece lo que usa mucho uno en el laboratorio, que es hacer ruptura con SDS, un detergente. También se pueden disolver lípidos con solventes orgánicos. Es un poco más, tiene más estrés, y los solventes, por ser solventes, son inflamables, algunos tóxicos, si bien son baratos, son complejos. Se utiliza, por ejemplo, mucho tolueno, se usó mucho tiempo atrás y eso es muy, muy nocivo. Y otro que se utiliza es álcalis, ya que saponifican la membrana, pero claro, uno después sus proteínas salen a un ambiente muy básico y eso puede alterarla. Es un método barato, ¿ya? Les voy a detallar algunos para que tengamos alguna idea. Por ejemplo, los enzimáticos, como les comentaba, la idea es que la diferencia entre romper y permeabilizar es que uno rompe todo y permeabiliza hace hoyitos. Entonces por ahí salen algunas de las proteínas que a uno le interesa. ¿Ya? La idea es agregar a la suspensión alguna enzima que rompe la pared. Es una reacción muy selectiva y ataca determinadas estructuras de la pared celular, glucanos, mananos, etc. Entonces, un método suave y selectivo, pero muy caro porque usa enzimas. Eso se ha tenido que ir trabajando. Y hay algunos, por ejemplo, para bacterias se utilizan lisosimas, que rompe ahí, como bien dicen, los enlaces beta 1,4 entre el N-acetilmuránico y el N-acetilglucosamina. Para las levaduras se utilizan generalmente complejos de glucanasas con mananasas que rompen el glucano y el manano, y para las plantas se utilizan celulasas y peptinasas, porque rompe la celulosa y el peptino. Entonces se utilizan esas. En el caso del shock osmótico, como les decía, aquí está más claro, la idea es simplemente uno coloca la célula en una suspensión de agua, que es generalmente el doble del volumen, las células por efecto de difusión empieza a entrar agua, se hinchan y llegan a reventar. Son muy buenas para romper células frágiles como células mamíferas o glóbulos rojos, pero hay para otro tipo de células imposible, por ejemplo células vegetales, que eso no sirve, no es un método aceptable. Y la metodología, y como bien dice, se coloca la célula en un volumen de 2 veces un volumen de célula y en 2 veces el volumen de agua, y se deja bajo estas condiciones para que se hinchen y revierten. ¿Ya? Esa es la idea. Los glóbulos rojos, como decía, son más fáciles de lisar, las vegetales no, y uno puede calcular inclusive a qué presión es la que se rompe, porque si uno utiliza esta expresión donde es la diferencia de presión que se va a generar por la concentración de sales que tenga la célula, me permite calcular este delta P. Normalmente, por ejemplo, las células tienen del orden de 0,2 molar de sales. Eso quiere decir que esta diferencia de presión llega a ser 5 atmósferas. O sea, teniendo esa concentración, la presión que se va a ejercer va a ser hasta de 5 atmósferas, que claramente rompe una célula de este tipo. Para el caso de usar detergentes, aquí la idea es justamente cómo las membranas tenían estos compuestos que tenían zonas hidrofóbicas e hidrofílicas. Uno agrega el detergente que se asocia a estos compuestos y los va solubilizando. Como bien decía ahí, va tomando los compuestos que tienen estas dos zonas y los solubiliza, y pueden ser detergentes aniónicos, catiónicos o no iónicos, o polidispersantes, como dice ahí. ¿Ya? Aquí podemos tener en los aniónicos, tenemos todo lo que son el SDS que habíamos dicho, el dodesilsulfato de sodio, el sulfonato de sodio y el tauclorato de sodio. Como se llama, estos detergentes son aniónicos y son muy usados, normalmente uno los utiliza porque tienen también esta zona hidrofóbica y la hidrofílica, entonces una se asocia con la parte de la célula que uno quiere romper. ¿Ya? Andrés tiene la manito levantada. Sí, estos detergentes funcionan también para paredes vegetales, que son bastante más resistentes. Sí, También. sí.
Estos son mucho más, estos se pueden aplicar a cualquier tipo de célula, principalmente dependiendo de, ojalá los que tengan mayor cantidad de estos compuestos para que puedan interactuar con el detergente. Ya, bacán. Gracias. Bueno, aquí hay algunos, los aniónicos uno encuentra los jabones. Los jabones son los clásicos detergentes aniónicos. Depende del grupo de carboxilos que tengan, ahí va a depender el pH al que se puedan utilizar. Y hay algunas desventajas en algunos que tienen muchos grupos carboxílicos, sí, depende de la dureza del agua. Entonces ahí uno lo cambia por grupo sulfato, y inclusive por algunos grupos fenil. Ahí hay algunas, pero los clásicos detergentes aniónicos son los jabones. Si vamos por otro lado, con los catiónicos, son más suaves, son los tipos champú, son catiónicos, como bien dice, ¿ya? Y ahí estaba el bromuro de cetiltrimetilamonio, ¿ya? Son más suaves y producen un rompimiento más suave de las células. Aquí es quizás para vegetales no son tan adecuados, ¿ya? Son más suaves. Y los no iónicos, aquí también otro bien conocido por ustedes, que es el Tritón X100, no tienen carga, tienen generalmente un grupo OH y son los que típicos lavavajillas. ¿Ya? Estos son los detergentes no iónicos, son los lavavajillas. Y también tienen esta parte hidrofóbica y una hidrofílica, pero no es ni sulfato ni estos otros compuestos, sino un alcohol, entonces tiene algunas ventajas en algunos casos para romper. También podría romper células con estos compuestos. ¿Ya? Y aquí hay algunas razones, aquí que a baja concentración de detergente a veces no se produce una buena degradación del lípido, pero a alta sí se produce esta degradación y hay una relación a veces lineal. Ay, perdón. Y ahí está la idea de cómo es la ruptura. Aquí tenemos la célula y tenemos estos lípidos, interactúa el detergente con ellos y va a romper esta membrana. El procedimiento es simple, uno coloca un determinado volumen de detergente por volumen de célula, generalmente la mitad, el detergente rompe la membrana y la suspensión resultante se centrifuga para remover los fragmentos. Y luego es importante pasarla por algún tipo de columna de absorción para eliminar el detergente. Por eso que son iónicos y no iónicos, son más fáciles de eliminar. Perdón, aniónicos y catiónicos, esos son más fáciles de eliminar que los no iónicos, porque eso hay que buscar otro tipo de columna de absorción. Andrés, de nuevo, no sé si tienes la mano levantada. Sí, otra duda, lo mismo, porque esto lo que hace es finalmente romper la pared por los lípidos que tiene, ¿no es cierto? Pero si Claro. nosotros quisiéramos recuperar lípidos que están tanto dentro de la... Ah, no, ahí no, ahí no lo uses porque vas a terminar deteriorándolo. No, no es una alternativa usar Ya. estos detergentes. Ah, ya, ok, solamente para cuando queremos extraer los productos intracelulares, solo para eso. Que no sean lípidos, claro, porque por Ya. eso hay que tener ojo cuando uno decide el método con que quiere romper, tiene que ver cuál es el producto que le interesa y que el producto sea resistente a lo que yo comentaba al principio, a detergente, a solvente, a temperatura. Quizás si son lípidos, por ejemplo, a lo mejor te tienes que ir por un método mecánico, porque puede que sea más Claro. resistente a temperatura. ¿Y si fueran ambos como proteínas y lípidos? Como para no tener que perder la mitad Bueno, de ahí la cultivos gracia miti-miti. de los no mecánicos es que cada vez esto se está trabajando con control de temperatura. Entonces tienen sistemas de refrigeración, lo que lo hace más caro, pero te permite que no se caliente tanto. Claro. Entonces Ya, tienes que bacán. usar un método mecánico con control de temperatura. Ya, bacán. Gracias. Y vamos a pasar voy a terminar esto, me dan unos minutitos para que después pasemos en la próxima clase directo a los mecánicos. También hay solventes que se pueden utilizar que también disuelven los lípidos. Como ahí bien dice, no hay mucha documentación, sino que se usan nomás. Y lo que sí, como buen solvente, hay que tener ojo porque son muy volátiles, inflamables, entonces esa información hay que tenerla en consideración cuando uno lo elige. Solubilizan los lípidos también, parecido a lo que vimos antes, y se adiciona, eso sí que en menor volumen. Aquí hay, por ejemplo, el dato es con tolueno, que es súper tóxico, entonces tampoco es una buena idea. Del orden del 10% de la biomasa se adiciona el solvente, el tolueno es absorbido por la célula y esta se hincha y explota,
y la célula sale liberada y uno tiene que tratar de eliminar el solvente después. Ay, perdón. Bueno, se utilizaba benceno, que tampoco es muy recomendable por ser cancerígeno, pero estos alcoholes, estos octanoles, esos son como más recomendables, pero obviamente son volátiles, son inflamables, entonces hay que tener ojo porque uno, si piensa en laboratorio es poco, pero si estás pensando a escala industrial van a ser volúmenes significativos que tienes que tener bien almacenados. Y por último tenemos el tratamiento alcalino, que es muy fuerte porque agrega una base fuerte, ¿ya? No es selectivo, es barato, estos son unos compuestos más baratos, ¿ya? Se agrega claramente y va a saponificar también todos los lípidos que tenga la pared. Pero claramente la desventaja es que es una concentración alta y tu producto puede dañarse. Así que tienes que tener ojo con eso, ¿ya? Esos son los métodos entonces para rompimiento no mecánico. Se utilizan, generalmente son utilizados, pero hay que tener mucho cuidado en las características del producto para que no vaya a ser afectado por eso. Y lo que vamos a ver en la próxima clase ya son los mecánicos, tanto a pequeña escala como a gran escala. ¿Ya? No sé si hay consultas hasta aquí. Nada. Ya pues chicos, entonces y chicas, nos dejamos aquí. Les recuerdo que el ejercicio es el miércoles. Ojalá puedan revisar un poco la materia porque es justo antes del control, si no igual podemos ver el viernes o el lunes también, pero para que vayan avanzando y preparándose para este primer control. Les deseo un Hasta el control, ¿Sí? una duda. Hasta el control entonces estaría centrifugación. Sí, esta parte de los rompimientos no entraría. Ya, ok. Ya, entonces les deseo suerte en esta segunda patita que estamos, muchas ganas y que les vaya muy bien. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Que esté bien. Chao. Ya, profe, que lo hagan. Adiós, chao, chao. La profe, Chao. No, gracias. profe, que esté bien. Chao.